Es un gran privilegio que Dios nos da estar nuevamente reunidos. Muchos lo ven como un sacrificio. Hay personas, hay hogares que comienzan un devocional, comienzan un estudio, comienzan algún tipo de reunión, pero llegan a un momento en el cual se debilitan. Se debilitan y tienden a tomar su camino, cada uno por su lado, como dice la palabra, a seguir el camino que tenían antes, si lo tomamos de esa manera, despreciando prácticamente el consejo de la palabra del Señor, porque muchas veces vamos a ver como que no avanzamos. Pero en realidad, como aprendíamos el día de ayer en la iglesia, no se trata de nosotros, se trata de la obra que hace el Espíritu Santo en cada corazón. Acompáñenme al libro de Hechos, capítulo 17. Y vamos a leer los versículos 28, 29 y 30. ¿Lo tienen? Versículo 28 dice: porque en Él vivimos y nos movemos, y somos como algunos de vuestros propios profetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata, o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres, en todo lugar, que se arrepientan. Leamos el 31. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Amén. Pueden tomar asiento. Es un gran privilegio el cual Dios nos da, y es un trabajo, es un poco cansado, pero al final trae recompensa, porque hasta hace un par de lunes mis planes eran muy diferentes a los que Dios tenía conmigo. Y preparando la enseñanza de ese día lunes, estuvimos en este lugar reunidos y yo impartí la enseñanza siempre pidiéndole al Señor que sea Él quien me ayude para poder exponer la palabra correctamente. Como decía, tal vez resulta cansado después de tener un largo día de trabajo, un largo día en la vida secular y luego venir, prepararse, ¿verdad? Tomarse un tiempo para meditar y poder estar acá compartiendo la palabra del Señor. Al terminar, como normalmente pienso yo que todo predicador debería de sentir esto, después de terminar la enseñanza, todo predicador debería de sentir esa tristeza, sentirse miserable, sentirse que no da la medida. Pero muchas veces olvidamos de que todo depende de Dios. El problema es que estamos confiando en nosotros mismos. Pero debemos de tomar en cuenta de que eso es lo que la palabra nos manda. Después de que nosotros hagamos lo que tenemos que hacer, debemos de decir: hicimos lo que teníamos que hacer, siervos inútiles somos. Pero como decía, la enseñanza de hace 3 lunes me cambió el rumbo de mi vida. Mis planes, al escuchar, en el momento que estaba predicando, no me di cuenta porque pues era mi persona hablando, pero después que la escuché, el Espíritu Santo habló a mi vida. Y ahora me siento contento, alegre y bendecido porque el cambio que me hizo dar en el rumbo de la vida que yo llevaba o en el rumbo de mis planes que tenía ha sido para bien, para mi propio bien. Y eso solamente Dios lo puede hacer.
Lo que encontramos acá en estos versículos que hemos leído, versículo 28 al 31, nos da una enseñanza en lo cual nosotros debemos de meditar siempre. Habla acerca del arrepentimiento, del llamado al arrepentimiento, que es un llamado que Dios hace en general a todo hombre. Y cuando decimos hombre, implica lo que es la raza humana, implica, ¿verdad?, el hombre y la mujer. Pero vemos acá de que el llamado no es una invitación, y ese es el tema para esta noche. El llamado es un mandato de Dios, no una invitación. Dios nos manda que nos arrepintamos y tiene un propósito, hay una razón. El mundo vive diciendo de que desde hace más de 2000 años las cosas permanecen igual, pero nosotros tenemos el conocimiento de la palabra de Dios, de lo que nos dice 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 9, que el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que Él está siendo paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca. Y eso es lo que nosotros debemos de tomar en cuenta. Ahora, en esta porción que hemos tomado, es parte del relato que nos menciona cuando Pablo estuvo en este lugar de Atenas, la cual era una ciudad entregada a lo que es la idolatría. Y eso lo podemos leer, vamos a leer un poco del contexto. Si leemos del versículo 16 en adelante, que es donde comienza esta porción, leemos versículos 16 y 17 que dice: mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos, y en la plaza cada día con los que concurrían. Vemos nosotros cuál era la razón de la discusión que ellos tenían. Era conforme a las creencias que ellos tenían, a las diferentes adoraciones que ellos presentaban a cada uno de sus ídolos. Había una gran confusión en ellos porque ellos no conocían el verdadero Dios. Ellos no conocían al Dios vivo, al Dios del cielo. Dice el versículo 18, y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él. Y unos decían: ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros: parece que este es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Nosotros sabemos, gracias al Señor que nos ha dejado su palabra, gracias al Señor que abrió nuestro entendimiento para que pudiéramos entender y creer el evangelio que se les estaba predicando a los atenienses en ese entonces, nos ha sido predicado a nosotros, y el que hemos llegado a creer, que es acerca de Jesucristo y su muerte y resurrección. Pero dice en los versículos 19 al 21, vemos cómo Pablo encontró la oportunidad para presentar a Cristo ante los atenienses. Dice el 19, y tomándole le trajeron al Areópago, diciendo: ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto. Porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban, sino en decir o en oír algo nuevo. Y vemos en el versículo 22 al 27 la oportunidad de la cual hablaba, que encontró el apóstol Pablo para presentar el evangelio de Jesucristo. Dice el 22, entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle es
a quien yo os anuncio. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si en alguna manera, palpando, puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. El apóstol Pablo se incluye, y en este tiempo que estamos dando lectura a estos versículos, nosotros podemos también reconocer, nosotros podemos ver, y por lo que hablábamos el lunes pasado, hablábamos acerca del el Salmo 19, que dice que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Nosotros tenemos el entendimiento y sabemos, al haber creído en la palabra del Señor, de que nosotros hemos recibido ese espíritu que da vida. Y cuando el mundo piensa de esta manera, piensa de la manera de que Dios está lejos de ellos, es cuando más cerca está Dios de cada uno, a pesar de la condición en la que pueda estar, porque el ojo omnisciente de Dios está siempre observando cada una de nuestras obras, cada una de las obras que hace cada ser humano, y no solamente nuestro Dios es omnipresente, Él está en todo lugar. Ahora, ¿qué es lo que dice el versículo 28, donde comenzamos nuestra lectura? Porque en Él vivimos y nos movemos y somos como algunos de vuestros propios poetas. ¿Qué es lo que nosotros podemos entender que está diciendo el apóstol Pablo? Aquí también vemos que Pablo dice que Dios ha creado a todos los seres humanos y ellos existen solamente por la providencia divina del mismo Dios. Sabemos de que Dios en un principio creó todas las cosas y nosotros tenemos el gran privilegio de haber sido creados a su imagen y semejanza. Ahora, en el tiempo antiguo sabemos de que habían preguntas y hoy en día aún las tienen, pero como vi un cuadrito que habían puesto en Facebook donde decía, bueno, que estaba un mono y tenía unas letras que decía que el hombre, en lugar de estar estudiando los pensamientos o algo así del mono, deberían de comenzar a estudiar la insensatez de ellos, hablando del ser humano. Nosotros, gracias al Señor que nos ha dado la sabiduría, y podemos creer lo que la palabra del Señor nos dice, y creemos de que nosotros fuimos creados y que sobrevivimos o existimos y subsistimos por la providencia divina que Dios nos da cada día, comenzando por el aire que respiramos, el oxígeno que nosotros respiramos. Las preguntas pueden venir aún al ser humano y son preguntas, pueden resultar, en ese tiempo eran misteriosas, para nosotros no lo es, para ningún ser humano, porque hoy en día, como mencionaba el lunes pasado, no hay persona que no tenga conocimiento de la palabra de Dios. Pero ¿cuáles eran las preguntas? Se preguntaban acerca de la vida, se preguntaban acerca del movimiento, se preguntaban acerca de los seres vivientes, y esto era porque había mucha ignorancia en ellos, la cual no existe en ningún ser humano hoy en día. Lo que hay ahora es rebeldía en contra de Dios, porque ahora tenemos la palabra del Señor. Y no solamente, si las personas no tienen la voluntad de tomar la Biblia y leer ni siquiera el primer versículo que dice en Génesis 1:1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. O tomar el Salmo capítulo 19 que dice que los cielos cuentan la gloria de Dios
y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Al ver esta ignorancia en los atenienses, el apóstol Pablo sabía que los atenienses no conocían el Antiguo Testamento, no tenían conocimiento de lo que era, verdad, en ese tiempo la ley, la cual estamos hablando del tiempo antiguo donde se manejaba lo que era el libro de la ley. Ahora nosotros tenemos el conocimiento que nos ha venido por medio del Nuevo Testamento, y en este caso tenemos el libro de los Hechos, capítulo 17, que hemos tomado la porción que hemos tomado, el versículo 16 en adelante. Entonces, al ver, verdad, esta ignorancia en ellos, Pablo aprovechó la oportunidad que se le abrió para presentarles al verdadero Dios, al Dios viviente, al Dios que está en los cielos. ¿Y qué les dice? Versículo 29, siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata. El conocimiento que nosotros tenemos, nosotros no debemos de hacernos a la idea. Cuando vemos acá y leemos lo que es la palabra del Señor, y gracias al Señor que nos ha dado ese entendimiento, dice que no debemos de pensar, dice, que la divinidad de Dios sea semejante a oro o plata. A través de la Biblia nosotros encontramos pasajes que nos hablan acerca de la existencia eterna de Dios. Y sabemos de que todas las cosas que se han mencionado acá, como piedras, como oro, como plata, todo eso proviene de la tierra, de la creación de Dios. Pero veamos una porción que nos habla acerca de la existencia eterna de Dios en el Salmo capítulo 90. Dice: la eternidad de Dios y la transitoriedad del hombre. Pero hablando de la eternidad de Dios, dice el versículo 1, Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Y vemos el versículo 3 que dice, vuelves al hombre hasta ser quebrantado y dices, convertíos, hijos de los hombres. Esta palabra que dice acá, convertíos, hijos de los hombres, se viene a relacionar con lo que es el tema del cual estoy hablando, de que lo que Dios, el llamado que Dios nos hace es un mandato, no es una invitación. Está diciendo, convertíos, hijos de los hombres. ¿Y por qué razón? Porque 1000 años delante de sus ojos son como el día de ayer que pasó y como una de las vigilias de la noche. Por eso es que nosotros, como mencionaba lo que dice 2 de Pedro capítulo 3, 9, que Dios está teniendo paciencia para con nosotros, para que nosotros vivamos en un arrepentimiento continuo, porque cuando hablamos del arrepentimiento, no precisamente debemos de pensar solamente en aquellos que están, ¿verdad?, en la calle, no solamente debemos de pensar en los borrachos, no solamente debemos de pensar en el drogadicto o en la prostituta, debemos de pensar en que nosotros también tenemos la necesidad de arrepentirnos cada día de nuestros pecados. Dice el versículo 30 en Hechos capítulo 17, donde estamos. Pero Dios, habiendo pasado, dice, por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Aquí encontramos la palabra más clara, que es un mandato. No es una sugerencia, no es una invitación, sino un mandato, un mandamiento de Dios. Manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Pero dice la parte A, pero Dios, habiendo pasado, dice, por alto los tiempos de esta ignorancia. Y ahora, eso es, lo podemos tomar como que Dios tomó en consideración la limitación del conocimiento que había de Dios cuando fue
escrita, ¿verdad?, esta porción bíblica. Pero ahora Pablo ha revelado la verdad del Dios viviente. Él les reveló la verdad a ellos y nos ha sido revelada la verdad de Dios, que Dios es un Dios eterno, un Dios soberano que ha existido por toda la eternidad y que es nuestro creador. Y dice que para con todos los hombres ha sido revelada esa verdad. Ellos son llamados, dice, al arrepentimiento de sus pecados. Nosotros fuimos llamados al arrepentimiento de nuestros pecados. Y no solamente fuimos llamados, sino que somos llamados a arrepentirnos cada día de nuestros pecados. Porque no podemos decir de que nosotros no hemos pecado, porque le hacemos a Él mentiroso. ¿Y por qué es que el Señor hace este llamado? Dice el versículo 31, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó. Este día del juicio final que se está refiriendo acá, o mejor conocido como el juicio del gran trono blanco que nosotros hemos escuchado, hemos leído y hemos podido entender todos aquellos que hemos creído en la palabra del Señor. Esto me trae a la memoria algo que he mencionado, que los que no están inscritos en el libro de la vida, dice acá, en el versículo 15, los que no se hallaron inscritos en el libro de la vida fueron lanzados al lago de fuego. Nuestros nombres están inscritos en el libro de la vida, pero no podemos vivir confiados de que ese nombre no puede ser quitado de ese libro. Conforme a la luz de la Escritura podemos comprobar de que ese nombre puede ser borrado del libro de la vida. Debemos de tener mucho cuidado y vivir con ese temor. Además de eso, no tenemos nada que perder. Tenemos mucho que perder si nos confiamos, pero no tenemos nada que perder si creemos lo que la palabra del Señor nos dice, que podemos perder la salvación. Y eso es lo que nos habla acerca del día del juicio final. Ahora, había algo que estaba ponía en peligro a los atenienses, así como a nosotros también nos puede poner en peligro hoy en día, y están en peligro aquellos que no están en Cristo Jesús, porque el reproche que le podían hacer al hombre que Dios había designado, esto resultaría en que al final de los tiempos Jesús justamente con toda justicia Él también lo rechazara en ese día del juicio. ¿Y por qué razón? Porque el Señor mismo ha dicho de que si nosotros le negamos delante de los hombres, también Él nos negaría delante del Padre y de los ángeles. Jesucristo con toda razón, con todo derecho y justamente podrá rechazar en el día del juicio a todos aquellos que hayan rechazado su nombre acá en la tierra. Ahora Pablo nos hace una exhortación. En ese tiempo la exhortación fue para los atenienses, pero en este tiempo la exhortación es para nosotros. ¿Y cuál es la exhortación que nos hace el apóstol Pablo? Que el llamado de Dios al arrepentimiento, según lo que mencioné al principio, no es una invitación. Debemos de prestar mucha atención a esto. No es una invitación, sino el mandato que Dios nos ha dado o una orden que Dios nos ha dado que viene directamente de sus propias palabras. ¿Y cómo lo hace? En la parte B del versículo 31. En la parte B del versículo 31, hablando de nuestro Señor Jesucristo. Dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Dice en la parte A, dice, por cuanto ha, del versículo 31, Hechos 17, dice, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia,
por aquel varón a quien designó. Y dice en la parte B, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Ahora nosotros creemos en eso. Hay muchas personas que aún se les hace difícil creer. Y esto que dice acá, que dando fe a todos, dice, con haberle levantado de los muertos, nos debe llevar a pensar en el relato acerca de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo que encontramos en los evangelios. Mateo capítulo 28, versículo 1 al 10, Marcos 16, 1 al 8, Lucas 24, 1 al 12, y también en Juan, veamos en Juan capítulo 20, en el versículo 9, algo bien importante que encontramos ahí. Nosotros, siendo que nosotros hemos conocido la verdad y que hemos creído, dice acá, porque, en el versículo 8 dice, entonces entró el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó. Pero dice el versículo 9 que era que aún ellos no habían entendido lo que la Escritura decía acerca de la resurrección, que era necesario que Jesucristo resucitara de entre los muertos al tercer día. Y eso es lo que nosotros hemos llegado a creer, siendo que conocemos la verdad y que sabemos que Dios no tendrá por inocente al culpable. Y esa es la verdad que nosotros conocemos. Si nosotros conocemos esta verdad, ¿qué es lo que nosotros debemos de hacer? Creer que este mismo Cristo que resucitó tiene el poder para perdonar nuestros pecados pasados, presentes y futuros para siempre. Ese es el Cristo a quien nosotros predicamos. Sin embargo, nosotros sabemos de que nosotros somos llamados, como decía, no podemos vivir pensando en que el llamado es solamente para aquellos inconversos, que el llamado es solamente para aquellos que están en la calle conociendo la palabra de Dios y caminando en rebeldía. El llamado es para nosotros también como cristianos. Nosotros somos llamados a confesar todas nuestras faltas delante de Dios. ¿Y por qué razón? Porque aún nosotros debemos de reconocer de que hay ciertas cosas que no están sometidas a la voluntad de Dios, y eso hace que nuestra comunión con Él tenga un obstáculo en el momento que nosotros queremos acercarnos a Dios en oración, y eso nos impide que nosotros podamos, cuando nosotros tenemos ese obstáculo y queremos clamar a nuestro Dios y sentimos que esa oración no va para ningún lado, es tiempo de que nosotros nos autoexaminemos, porque la razón podría ser de que no estamos experimentando esa libertad que solamente Cristo nos puede dar. Hemos sido llamados para ser libres. San Juan 8:32 dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Nosotros hemos conocido la verdad. Ahora hay algo que debemos de tomar bien en cuenta, y es algo muy importante. Y es que debemos de recordar que nosotros al arrepentirnos estamos aceptando ante el Señor en que nosotros hemos pecado y que hemos actuado mal delante de Él, que hemos transgredido, que hemos ofendido a nuestro Dios. Pero de eso se trata el arrepentimiento. Que nosotros aceptemos nuestra responsabilidad y que aceptemos de que ahora nosotros queremos hacer las cosas diferentes. Que queremos hacer las cosas a la manera de nuestro Señor, cumpliendo su voluntad. Porque nosotros nos damos cuenta por la conciencia que Dios nos ha puesto. Comúnmente el ser humano siente tristeza por lo que ha hecho mal. Aún el impío, aún el inconverso, en la soledad, sabe de que ha actuado mal. Especialmente nosotros como cristianos. Todo verdadero cristiano siente tristeza cuando ha actuado mal. Y eso lo lleva a vivir una vida derrotados
¿Por qué razón? Porque no han entendido realmente el propósito del arrepentimiento. No han entendido realmente cuál es el verdadero propósito de arrepentirse de sus pecados. Y ese propósito es cambiar de rumbo o cambiar de dirección. Cuando nosotros pecamos y sabemos de que hemos pecado, nos hemos arrepentido y hemos cambiado de dirección. Hemos buscado hacer las cosas conforme a la voluntad de nuestro Señor. Pero eso es lo que muchas personas no entienden. Las personas quieren vivir constantemente arrepintiéndose de sus pecados, pero continúan revolcándose en el mismo pecado. Y cada día, y eso es lo que lleva a las personas, o como mencioné, al verdadero cristiano a vivir una vida sintiéndose derrotado, a vivir una vida triste, a vivir una vida en tristeza, porque sabe muy bien de que en un momento determinado el Señor vendrá. O en un momento determinado la muerte podría llegar. Y de no haberse arrepentido, iría a una condenación eterna. Muchas personas dicen, no, yo he creído en el Señor. Yo creo en el Señor. Yo creo que Él me perdonó de mis pecados. Y como dice acá, ¿verdad? Nos ha perdonado de nuestros pecados pasados, presentes y futuros. Pero eso no significa, veámoslo del punto de vista, nos perdonó por los pecados que ya habíamos cometido. Nos perdona en los pecados presentes. Y nos va a perdonar porque Él es fiel en nuestros pecados futuros. Pero eso no significa de que nos va a perdonar para que nosotros vivamos revolcándonos en el mismo pecado. Él nos perdona para que nosotros, cuando nosotros nos arrepentimos, nos da el perdón para que nosotros busquemos ese cambio y nos volvamos a Él y arrepentidos de nuestros pecados, cambiemos de dirección y busquemos hacer las cosas conforme a su voluntad. Y eso nosotros no lo podemos hacer por nosotros mismos. Dios nos da la sabiduría para que nosotros podamos cambiar. Dios nos da la fortaleza para que nosotros podamos cambiar. Dios es el que nos da la guía para que nosotros podamos cambiar el rumbo que nosotros llevamos. No podemos hacerlo por nosotros mismos. Dijo el Señor en San Juan capítulo 15 que Él es la vid verdadera y nosotros los pámpanos. Apartados de Él nada podemos hacer. Solamente Él puede darnos esa sabiduría, fortaleza para que nosotros cambiemos el ritmo de vida que llevamos si es que vivimos en un pecado continuo. ¿Y cómo lo puede hacer? Solamente que nosotros creamos verdaderamente en ese perdón, que creamos verdaderamente en las advertencias que Dios nos ha dado y en su palabra. La forma en que nosotros podemos mostrar esa confianza en nuestro Dios es creer que Él tiene el poder para ayudarnos a cambiar. Porque para Él no hay nada imposible. Si nosotros lo queremos hacer por nuestras propias fuerzas, podría ser de que un día vivamos apartados de algo, pero luego vamos a volver. Si no fuera por la intervención divina del Espíritu Santo, nosotros no estaríamos en este lugar reunidos, nosotros no hubiéramos estado en este lugar cantando, nosotros no tendríamos este deseo después de haber trabajado en el sol, en el frío, no tendríamos este deseo ni anhelo de predicar la palabra del Señor. Pero sabemos de que Él es quien nos da la fortaleza. Él es el que nos ha ayudado a cambiar nuestro modo de pensar. Debemos de confiar plenamente en Él. Proverbios 3 dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Es necesario que nosotros confiemos en Dios, que nosotros confiemos en nuestro Dios, pero con todo nuestro corazón.
Todas las cosas que nosotros creemos necesarias en nuestra vida, las cuales nos llevan por el camino equivocado. Uno de estos lunes atrás me abrió los ojos de algo que yo estaba bien cegado. Y eso solamente el Espíritu Santo lo puede hacer por medio de la palabra del Señor. Solamente Él puede ayudarnos a cambiar, pero debemos de confiar en Él. Dice, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Si tus veredas son torcidas, si tus veredas son escarpadas, el Señor te llevará por el camino correcto, que es Jesucristo. Ahora, si tenemos nosotros pecados que debemos confesar ante Dios, aceptemos nuestra responsabilidad de ellos. Aceptemos esa responsabilidad por las transgresiones cometidas. Pidamos ese perdón, busquemos ese perdón en el Señor, porque solo entonces podremos disfrutar de una verdadera comunión con nuestro Salvador. Y de esa forma podremos experimentar esa libertad que solamente Jesucristo nos puede dar. De otra forma, viviremos como viven algunos, como decía, derrotados, tristes, llenos de amargura, porque ninguna cosa de la que nosotros busquemos para ser felices nos va a hacer felices. Ninguna cosa que nosotros busquemos para ser libre nos va a hacer libre, como nos puede hacer nuestro Señor. Él es el todo. Él es nuestro creador. Él es nuestro Dios y es un Dios vivo. Y ese Dios fue el que se les predicó a los atenienses y es el que a nosotros nos ha predicado y es del cual nosotros estamos aprendiendo. Un Dios todopoderoso. Y no olvidemos que para nosotros haber recibido esa libertad o para que Cristo nos hubiera dado esa libertad, fue necesario que Él padeciera, fue necesario que Él sufriera, fue necesario que Él muriera, pero también sabemos de que Él, después de haber muerto, resucitó al tercer día y ahora está sentado a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Y esa es la confianza que nosotros tenemos. La confianza que tenemos para poder acercarnos confiadamente al trono de la gracia, sabiendo de que nos acercamos por medio de Jesucristo, en quien nosotros hemos creído. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9, dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Es necesario que nosotros confiemos en Él, que apliquemos el verdadero sentido al arrepentimiento. Si en verdad nos arrepentimos de haber pecado en contra de nuestro Dios y lo hacemos de todo corazón, nos es necesario de que dejemos ese pecado y nos volvamos a Dios y hagamos las cosas conforme a su voluntad. Porque si nosotros vivimos diciendo que vivimos en victoria y vivimos en un pecado continuo, prácticamente estamos diciendo que no hemos pecado. Y el versículo 10 del capítulo 1 de Primera de Juan dice, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Recordemos el tema. El llamado para nosotros a arrepentirnos es un mandato de Dios, no una invitación, no una sugerencia. Y Él lo hace porque Él no quiere que ninguno perezca. Y nos ha dejado escrito en su palabra algo que nosotros debemos de creer, de prestar atención y creerlo, que está establecido un día en el cual Dios juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Ahora nosotros sabemos muy bien que ese hombre es nuestro Señor Jesucristo. La decisión es nuestra, ser perdonados o sufrir el castigo en el día del juicio.
Dios nos manda que nosotros nos arrepintamos y que nos volvamos a Él. Que dejemos ya el pecado y que sigamos las sendas de la vida eterna.